¿Por qué no tenemos una palabra de oración y nos encomendamos a nuestro Señor? Padre, gracias por este momento. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos perfecto control, Dios Todopoderoso, de todo nuestro ambiente, Señor, en esta mañana. Y Dios, abra, Señor, al corazón de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un experimentado conferencista hace mención o hace referencia que cada vez que tiene la oportunidad de compartir, de dar sus enseñanzas, dice que siempre está preguntándole a las personas qué representa para ellos el éxito. Dice que por la cantidad de respuestas escuchadas alrededor del mundo, él concluye que las personas entienden el éxito en torno a 5 aspectos de la vida que para ellos resulta ser muy importante. Entonces el conferencista dice que para las personas el éxito está relacionado con aquello que tiene que ver con 5 aspectos específicos. Uno de ellos dice con una vida de poder, con una vida de prosperidad, con una vida de posición. La posición para las personas es importante. Luego otras hablan de prestigio, que el éxito tiene relación directa con el prestigio, y otras concluyen que el éxito tiene una relación directa con el placer. Entonces hay 5 aspectos que en su consideración, dice, las personas lo relacionan directamente con el éxito. Repito, poder, prosperidad, posición, prestigio y placer. Si ustedes notan, la manera de enseñar están puestas, todos inician con P, o sea, las 5 P, pudiéramos decir, del éxito de las personas: poder, prosperidad, posición, prestigio y placer. Eso es lo que dice el conferencista, no la palabra de Dios. Lo enfatizo. Cuando el conferencista, cuando este hombre reflexiona sobre cada uno de estos aspectos, él va concluyendo cosas bastante importantes, bastante interesantes. Fíjese bien. Primero, respecto al poder, él dice lo siguiente: ¿acaso el poder es el secreto del éxito? Pensemos en Hitler, Adolfo Hitler. Llegó a tener, dice, mucho poder, pero a lo mejor sería muy difícil afirmar que tuvo éxito, porque esto sería estar de acuerdo con sus acciones. Porque ¿quién podría estar de acuerdo con una persona que dio la orden de matar, asesinar o exterminar a toda una raza de personas por orgullo y poder? También añade y relaciona a otros diciendo que grandes personajes de la bolsa de valores de Nueva York, en su calidad de buenos empresarios, han logrado mucho poder, pero contra matrimonios fracasados, familias desintegradas. Entonces la pregunta es: ¿podría entonces llamarse a esto éxito? Aun cuando tuvieron todo el poder en sus manos. Respecto a la prosperidad, afirma el conferencista lo siguiente: que hoy día el materialismo es un grave problema, aun cuando el poseer bienes y dinero no es malo. El problema se plantea cuando resultan ser las cosas las que dominan nuestros intereses personales, haciendo que la vida se vuelva un insaciable deseo de tener, que a lo mejor nunca pueda ser satisfecho. Entonces la pregunta es:
¿En dónde está el éxito en medio de la prosperidad? Si nunca vamos a estar satisfechos absolutamente de nada. Luego dice, respecto a la posición social, el conferencista contaba que tuvo un gran amigo que fue congresista en los Estados Unidos. Dice que este congresista fue siempre para mí, dice él, un candidato ideal para la presidencia de los Estados Unidos, pero nunca se postuló. Cada día, o cierto día, durante una visita a su oficina, pude observar que en su cartelera había muchas cartas con ataques en su contra por el cargo de congresista que este hombre desempeñaba. Debajo de aquellas cartas había una cita bíblica de Lucas 6:26 que decía: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Por tanto, puede entenderse que todo alto cargo de responsabilidad conlleva una cuota de sacrificio, de crítica, tanto justa como injusta, que resulta ser inevitable para aquellos que son conocidos socialmente. Entonces, ante tal consideración, pude concluir, dice él, que la posición social tampoco es una vara con la que podamos medir el éxito de las personas, incluyendo esto, el mismo prestigio. Mire qué cosa más interesante. Y por último, haciendo referencia acerca del placer, cuenta lo siguiente, cuenta que el rabino Harold Kushner, dice que compartió una ilustración de una mujer en su congregación que se escapó de un mal matrimonio. A los ojos de todos, aquella mujer debía ser una mujer felizmente en control de su propia vida, muy contenta a lo mejor de su soltería y de su libertad. Sin embargo, en sus entrevistas personales con el rabino Kushner, ella dijo, oiga bien, sé que la gente me envidia por las fiestas, las vacaciones, por estar libre de toda responsabilidad. Pero desearía decirles a todos los que me observan cuán pronto todo aquel placer y el disfrutar la vida se vuelve monótono y repetitivo. A tal punto que uno se encuentra haciendo cosas que en realidad no desearía hacer. Aparte dice de sentirme culpable, ¿cuánto desearía cambiar todo esto? Por el sonido de un coche que llega a casa y el de una puerta de un vehículo que se cierra, o el de pasos familiares que suben la escalera, dice, por la noche. Pero esto ya no es parte de mi vida. Y viene la pregunta, entonces, ¿satisface el placer? ¿Será el placer suficiente como para llevar a las personas al éxito? Entonces, de esta manera él puede poner mayor claridad sobre aspectos importantes donde la persona está, fíjese bien, poniendo su mira en vías del éxito. Ahora, a lo mejor, a raíz de todas estas consideraciones, podríamos pensar, fíjese, en esta mañana, en las palabras que el Señor Jesucristo expresara a aquella mujer samaritana, a quien el Señor le pidiera agua y a quien invitó a beber del agua de la vida, del agua eterna de la cual el Señor es capaz de dar o compartir al que se le pida. ¿Por qué no leemos ahí en San Juan capítulo 4 versículo 7? Dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua.
Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, dice, agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienen con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Eso fue lo que platicó el Señor con la mujer samaritana. Hagamos una referencia a lo que sucedía en la vida de esta mujer. Dice que esta mujer había hecho caso omiso del mandamiento del Señor que habla del pacto matrimonial, en donde se establece que la mujer solo puede ser marido, fíjese bien, de un solo hombre. Parece que esta mujer no practicaba, o sea, tal mandamiento. Y cuando se encontró ese día con el Señor, dice que el Señor destapó la vida de esta mujer, sobre todo haciéndole referencia a su historial conyugal, que sumaba ya 6 hombres en su vida. Démosle a esta mujer un margen de confianza, diciendo de ella que a lo mejor su intención no fue tener tanto marido, sino que ella anhelaba en su corazón encontrar la felicidad de la vida encontrando a un buen hombre. Y vino la ilusión del primero. Se entusiasmó, se ilusionó y ella dijo: bueno, con este hombre yo voy a ser feliz. Pero no sucedió así. Y ella viene y tiene que optar por una segunda oportunidad. Y a lo mejor la ilusión era fuerte como al principio. A lo mejor este hombre sí me corresponde. A lo mejor con este hombre sí me vaya bien. Pero resulta que la experiencia fue igual, o sea, fue negativa. Fíjese. Y tiene que optar por una tercera experiencia. Y de esa manera, fíjese bien, suma un récord de vida, donde básicamente esta mujer estaba perdida en su vida moral. O sea, los principios más bien que hacían falta en la vida de esta mujer le hicieron caminar de esa forma, le hicieron caminar de esa manera. Ahora, déjeme decirle que así sucede de alguna forma en la vida de muchos. A lo mejor de muchos de nosotros, cuando no tenemos la oportunidad de conocer al Señor como fuente de agua viva, que satisface todo el interior del hombre. Y comenzamos, fíjese, a andar en busca de la felicidad. Y comenzamos a optar precisamente por estas opciones.
a las cuales dábamos referencia inicialmente. A lo mejor creemos que el poder, que en el prestigio, que en la posición social, allí vamos a encontrar la felicidad de la vida. Pero al igual que esta mujer, cuando ya descubrimos que en aquello que hemos puesto nuestra mirada, fíjese bien, no está la felicidad, entonces comenzamos a optar por otras cosas, y de esa manera igual nos desviamos, y viene a resultar que así como esta mujer, lo que necesitaba era un encuentro directo con la persona del Señor Jesucristo, para que Él dijera las palabras que nosotros hemos escuchado, o sea, en esta mañana. Igual, fíjese bien, nos pasa, igual nos sucede, y hasta que no bebamos del agua de la vida que solo el Señor nos puede dar, y la que quita, dice, toda la sed, para que no volvamos a tener sed jamás, entonces nunca vamos a estar satisfechos. Déjeme decirle que en la vida no hay muchas opciones, sino la vida solamente tiene una opción, y esa opción es el Señor. Nosotros podemos comenzar a buscar, fíjese, opciones, y meternos en el placer, meternos en la búsqueda de poder, meternos en la búsqueda de prestigio, y de esa manera comenzar a caminar. Pero déjeme decirle que la única opción de la vida es el Señor Jesucristo. Es única opción. Solo, óigase bien, lo eterno es lo único que satisface y llena nuestra vida de felicidad. Sin la incertidumbre, óigase bien, de que luego voy a tener la necesidad de cambiar porque no me siento satisfecho. Pero ¿quién es el único dándonos eternidad? El Señor Jesucristo. La posición no da eternidad, el placer no da eternidad, el prestigio no da eternidad. El único, fíjese, del cual dice, se habla de la eternidad, es del Señor Jesucristo. Dijo el Señor, cualquiera, óigase bien, que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces lo que podemos concluir y decir es que el mundo nos estimula a pensar que la vida tiene muchas opciones, pero la vida no tiene muchas opciones. La vida solamente tiene una opción, y esa opción es la eternidad, o lo eterno que nosotros recibimos a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Entonces la diferencia lo va a hacer siempre, fíjese bien, lo eterno. Lo eterno. La vida hacia la cual el Señor nos está llamando es a la vida eterna. Y esto no los va a ofrecer otra cosa más que el Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, lo eterno. Déjenme caminar un poquito más. Déjenme caminar un poquito más. Yo sé que hay a lo mejor dudas, pero el punto quizás crucial inicialmente es aprender a separar. Es cierto, o sea, el mundo da opciones por las cuales comenzar a caminar y a correr en la vida. Te dice, la prosperidad, ahí está la felicidad. En el prestigio, ahí está la felicidad. ¿Verdad? En el placer, ahí está la felicidad. Y de alguna manera nosotros lo visualizamos como opciones. Pero fíjese bien, ni una sola de esas cosas tiene lo que Jesús está ofreciendo. El Señor no nos está ofreciendo, fíjese bien, satisfacción de placer, no nos está ofreciendo satisfacción de prosperidad, no nos está ofreciendo prestigio, no nos está ofreciendo ninguna de esas cosas. Lo que el Señor nos está ofreciendo es vida eterna. Entonces dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Diga conmigo, la diferencia está en lo eterno. La diferencia está en lo eterno. Déjeme llegar exactamente al punto. Aun cuando la mujer samaritana fue invitada por el Señor a beber del agua de la vida, o más bien cuando ella escuchó que el Señor le podía dar agua viva o agua eterna, dice que ella, cuando le dijo, mira, cuando bebas de esta agua, ya no vas a tener necesidad nuevamente de volver, porque vas a quedar satisfecha, vas a quedar saciada, fíjese, de tu sed. No volverás a tomar agua común y corriente, porque esta agua te va a satisfacer. Amén. ¿Verdad que eso es lo que de alguna manera le dijo? Dice, cuando ella escuchó tal ofrecimiento, entonces dijo, yo ya no quiero venir a traer agua. Yo creo que ella pensó en lo físico. A lo mejor pensó en la carga de ese cántaro que se ponía o de ese recipiente que se ponía todos los días. Entonces cuando él le dijo, mira, ya no vas a tener sed. Entonces le digo, Señor, yo quiero de esa agua. Dame de esa agua. Entonces dice que la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como quien dice, de cuánto me estoy ahorrando si Él me da de esa agua. Ya no voy a tener que venir con este cántaro, porque eso que Él me va a dar, esa agua, con esa agua, ¿verdad? De aquí adentro ya no va a haber sed. Entonces cuando el Señor escuchó la petición directa que aquella mujer expresó pidiéndole del agua viva, fíjese bien,
dice que inmediatamente el Señor procedió a confrontar la vida de esta mujer. Y la confrontó de manera personal, de manera directa, como queriendo hacer ver que para beber del agua de la vida era muy importante que ella dejara, fíjese bien, su vida desordenada. Era bien importante, o sea, cuando ella le dijo, Señor, quiero beber de esa agua, entonces comenzó el Señor a trabajar con la vida personal de esta mujer. Y lo que yo entiendo es que lo que el Señor quiso dejarle entender, que era muy importante, fíjese bien, que ella revisara su vida personal, su vida particular, porque solo de esa manera podía tener acceso, fíjese bien, a esa agua viva que le estaba solicitando al Señor. A lo mejor el Señor le decía, ¿sabes qué? Es importante tu arrepentimiento. Tienes que volverte de ese camino, integrarte a la obediencia de los principios y de los mandamientos del Señor, que son eternos, pero tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Arreglar tu vida desordenada. O sea, alinearte bajo los principios del Dios Todopoderoso. Porque de esa manera vas a encontrar el agua que yo te estoy ofreciendo. Entonces, cuando no somos capaces, fíjese, de liberar nuestra vida en plena confianza del Señor, atreviéndonos a entrar a un ámbito de obediencia de la palabra en todas, digamos, las áreas de nuestra vida, entonces no somos capaces de descubrir la vida abundante y eterna que hay, óigase bien, en los principios y mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y el desorden de vida que sostenemos, aún permaneciendo dentro de la iglesia, bebiendo de fuentes equivocadas, buscando la felicidad en donde no existe, entonces lo que tenemos no es felicidad, sino muerte. Sino muerte. ¿Por qué muerte? Dice la palabra, porque el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la muerte espiritual tiene sabor a amargura, tiene sabor a desesperación, a tristeza, a contención, a enojo, a la falta de felicidad, porque estamos bebiendo no del agua correcta, sino del agua equivocada, fíjese, del agua equivocada. Pero lo que el Señor nos está ofreciendo es vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Pero lo que nos estorba el no beber y disfrutar de esa vida abundante que hay en esa vida eterna es que estamos tomando de aguas equivocadas. Y esas aguas equivocadas, en lugar de traer la felicidad de la vida eterna, lo que hacen es contaminar nuestra vida. Y en lugar de tomar del agua de la vida, estamos tomando del agua de la muerte espiritual. Y por eso, fíjese, nosotros podemos estar, hermanos, en la iglesia. Primero, nunca encontrarle sentido a la vida cristiana. Primero, porque no hemos aprendido a diferenciar entre lo que es eterno y lo que es temporal. Lo que es placer
y lo que es la bendición del Señor, lo que es la prosperidad y lo que es ese diseño de bendición que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. El aprender a diferenciar lo eterno en medio de todo es importante. Es muy importante. Porque en la medida que yo capte, fíjese, para mí mismo, que estoy tomando del agua correcta, entonces yo voy a comenzar a saborear lo que dice el Señor. Esa agua de la cual no voy a tener sed jamás. Ahora, mi deber en esta mañana es uno solo. Yo le voy a dejar ver en este momento cómo se disfruta la vida eterna, que es lo principal. ¿Sí? ¿Cómo disfrutar? Porque ese es el punto. No logro. O sea, día con día me levanto creyendo ser un cristiano. Pero por no saber diferenciar entre lo eterno y lo temporal, comienzo a beber del agua equivocada. Cuando comienzo a beber del agua equivocada, yo no tengo vida abundante, sino que lo que tengo es muerte espiritual. Y como no he aprendido a diferenciar entre lo eterno o lo común de la vida, entonces yo no le encuentro satisfacción a la vida cristiana. Yo no estoy satisfecho, porque al final ni siquiera conozco lo que es lo eterno. Fíjese que como creyentes conocedores del mover del Espíritu Santo, hemos limitado lo eterno, llegando a pensar que la presencia del Señor está limitada a los cultos de la iglesia. Y la experiencia común es esta: fuera de la iglesia, como yo ya no percibo la presencia del Señor, porque ya no la siento, entonces inmediatamente salgo de este lugar, pierdo lo eterno. Y comienzo a decir, ¿dónde está la presencia de Dios? Dice, es que no estoy en el culto. Porque he relacionado la presencia de Dios única y exclusivamente dentro de los cantos que el grupo de alabanza nos ofrecen o nos despliegan para que nosotros nos integremos a la adoración al Señor. Pero fuera de ahí, como quien dice, a buscar la presencia de Dios, porque yo no la encuentro. Y por eso es que venimos el otro domingo a buscar otra vez la presencia del Señor, que de hecho se manifiesta en medio de los cultos, pero que inmediatamente dejo el culto, se terminó la presencia. ¿No es verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos de experiencia. Entonces, es bien fácil. ¿Por qué no continúa esa presencia afuera? Porque no he aprendido a discernir entre lo eterno y lo común. No sé lo que es lo eterno. Entonces, como no sé lo que es lo eterno, no sé dónde está la continuidad de esa presencia que me va a seguir a mí, no solamente a la hora del culto, sino todo el día.
en el trabajo, en el colegio, en donde quiera que yo esté. Entonces no he aprendido. ¿Y sabe por qué? O más bien, ¿cuál es porque no es un gran misterio? Porque cuando salimos, cuando estamos acá, tomamos una actitud que al Señor es satisfactoria. Adoramos al Señor. Todo eso que nosotros hacemos nos mete en una atmósfera de bendición, fíjese bien. Y todos salimos llenos de la presencia del Señor, todos. Pero cuando salimos, dejamos de practicar la palabra del Señor. Es la vida. Para el hermano y vuelva a decir eso. Es la vida, dice. Es la vida. Mire, es la vida. Lo eterno está en la palabra del Señor. Y el problema es que cuando salgo, aquí estoy practicando la palabra. Pero cuando salgo, dejo de practicar la palabra. Entonces, me pierdo. Porque yo digo, allá estaba la presencia del Señor. Pero aquí caigo en el charco nuevamente. Bueno, hermano, yo creo que la predicación es... Mejor le doy el micrófono a usted, hermano. Está coincidiendo exactamente. Vuelvo a caer en el charco. Bueno, yo estoy repitiendo, él está predicando, yo estoy repitiendo la predicación de él. Amén. O sea, vuelvo a caer en el charco. Y en el charco no hay vida eterna. Simplemente. Vaya, hermano, ya oímos en su mensaje, ahora quiero que me escuchen en el nombre de Jesús. Amén. Va, escúcheme entonces. Caemos en el charco y no hemos sabido diferenciar entre el charco y el agua cristalina. El agua cristalina que da vida abundante es la palabra del Señor. Y cuando yo salgo de este lugar, ¿te fijaste cómo venía la hermana? Me fui al charco. ¿Verdad? Comenzamos con el mismo rollo de vida que sostenemos todos los días, donde no hay práctica de la palabra del Señor, ni siquiera en el pensamiento, porque si lo tuviéramos en el pensamiento, reaccionaríamos. Y como no tenemos clara la palabra del Señor, decimos cualquier cosa, hablamos cualquier cosa, pensamos cualquier cosa y no entramos a lo eterno. Y lo eterno está en la palabra del Señor. Mire, a mí me admira Pablo. Fíjese en una sola cosa. Él llegó de una autoridad espiritual. Y cuando llegó, se puso a hablar contra de ella. Y otro llegó
y le dio una bofetada y le dijo: sepulcro blanqueado, ¿por qué me pegas? Y le dijo el otro: ¿no sabes que es un príncipe? Y Pablo dijo: príncipe. No dice la palabra perdón, pero dice perdón. Digamos que dijo perdón, pero no dijo perdón. Yo diría perdón, no sabía que era príncipe. Y ahí dejó la actitud. Ahí la dejó. Fíjese bien. O sea, hay una... Debe de haber el sumo cuidado. Y ese creo yo que es el punto en el cual estamos entrando. Tenemos que reflexionar en la palabra del Señor. Y tenemos que entrar en ella con algo fuerte. Con algo definido para nosotros mismos. Ya no podemos seguir hablando lo que nosotros queremos. Hablamos del líder, hablamos del presidente, hablamos de aquí. La palabra nos manda a honrar a las autoridades. Yo no puedo, liberar mi boca en lo que sea. Yo tengo que tener el cuidado de mi boca no puede hablar en contra de una autoridad. ¿Y sabe para qué? ¿Por qué? Para que lo eterno permanezca en mí. Entonces, como repito, nosotros cantamos bonito, ¿verdad? Gritamos bonito, saltamos bonito, pero no hemos aprendido a diferenciar entre lo eterno y lo que trae muerte. Pero la palabra de Dios es bien clarita. Bien clarita. Y yo tengo que cuidar, así como yo cuidaría así. No, yo me voy a caer. Así. Este es el hilo. Este es el hilo. Este es el hilo. Fuera de acá. Yo sé que debo de tener. Puedo caerme. Pero el hilo, eso es una frontera. Es una frontera. Esto es un hilo, una frontera. La palabra de Dios es una frontera para mí. Y cuando yo comienzo a respetarla y a decir, no, aquí. ¿Verdad? No, aquí. No. Hay muchos que estamos así. Cuando el Señor dice, establécete en la palabra. Entra a la palabra. ¿Verdad? Fíjese que hasta con el tono de la palabra, cuidado, pero ahí está la vida eterna. Ahí ha estado siempre la vida eterna. Ahí ha estado siempre el agua que da vida abundante. Ha estado siempre. Ha estado siempre. Pero el hilo, la frontera, nosotros la pasamos a cada rato. Y la pasamos mojados. Relación con la esposa, bajo línea. Relación con los hijos, bajo línea. Relación con las autoridades, bajo línea. Relación con los padres, bajo línea. Hay todo, una línea. Y usted dice, comprometido con la palabra del Señor, de esa línea, yo no me salgo, nunca. No puedo. Porque si sobrepaso esa línea, entro al ámbito de la muerte. Y por eso es que yo no tengo una vida feliz, satisfecha. Dice, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo es que dice el Señor? Me va a dar vida eterna, vida abundante. O sea,
para que ya no vuelva a tener sed. Pero yo paso triste toda la vida. Pero yo paso angustiado toda la vida. Pero yo paso preocupado toda la vida. Entonces dice, Señor, dice, algunos insatisfechos del Evangelio no le hayan sentido. ¿Cuál es la felicidad, pues? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está la eternidad? ¿Dónde está lo eterno? ¿Dónde? Porque quisiéramos, muchas veces la percepción es a la experiencia de cosas sobrenaturales para decir, vi lo eterno. Cuando lo eterno siempre ha estado ahí. No matarás. No cometerás adulterio. No mentirás. Honra a tu padre y honra a tu madre. Ahí están los límites. Y si yo sobrepaso ese límite, fíjese bien, sobrepaso un límite a costa de perder lo eterno. Hable usted de su líder, en contra de él. Háblelo, hágalo pedazos, yo le doy toda la libertad. Pero está bebiendo agua de muerte. Desobedezca a sus autoridades en el trabajo, desobedézcale. Yo le doy la libertad. Pero pasó de lo eterno a la muerte. Y por eso es que solo aquí sentimos la presencia de Dios. Porque cuando salgo, no distingo entre lo eterno y lo común. Y como no distingo, sobrepaso la raya y en lugar de estar viviendo dentro de la vida, estoy viviendo dentro de la muerte. Correcto. No, pero ya terminó, hermano, usted ya terminó. Dentro de la muerte, dice el pecado, dice sí. Esa es la vida eterna. Ahí está la vida eterna. ¿Sí? Yo lo que estoy quitando es esa mentalidad de el culto. Allí. Y de hecho Dios es fiel. Pero a mí me interesa allá. Que continuemos allá. En nuestras casas, o sea, cuando estemos con nuestros hijos allí, con nuestra esposa, que allí seamos visitados por el Señor. Ya no acá, o sea, no, o sea, aquí, hermano, hagamos gelengues y eso es lo más fácil. Pero qué bueno que el gelengue lo podamos hacer delante de la presencia de Dios en nuestras casas y que nuestros hijos, ¿verdad?, estén contentos juntamente con nosotros de conocer la vida eterna que hay en el Señor Jesucristo. Ese es el punto. Pero si ellos no se pueden gozar con nosotros, porque desde que llegamos, ¿verdad? Ay, Dios, aguacate, alcanzame eso, hombre. Ay, no, y esas expresiones hieren. Si no sabemos diferenciar entre lo eterno y lo común, no hacemos vida cristiana, solo somos miembros de una congregación. Y yo decía, ¿pero dónde está lo eterno? En la obediencia
radical, oiga bien, radical a la palabra del Señor. Léala. Lea los 10 mandamientos, lea los evangelios. Ahí está. Porque el Señor dijo, ahí está la vida eterna. Tomen de ella, Dios, sáciense. Pero digo, pero yo, ¿y dónde está? Dios, yo quiero ver. Porque siempre estamos, repito, tendiendo a experiencias sobrenaturales. La vida eterna ya se nos dio en el Señor, en su palabra, esa es su palabra. Entonces vamos a estar en nuestras casas comiendo frijolito. No vamos a decir que pollo, que sí, que Dios te... No. Nuestra vida no está en la prosperidad. Nuestra vida no está en el placer. Nuestra vida no está en la posición. Nuestra vida está en compartir con el Señor nuestra vida eterna, la vida eterna que Él nos ha regalado. Entonces vamos a estar comiendo frijolitos y todo, la cosa, pero contentos, alegres, sintiéndonos poderosos sobre la faz de la tierra, aun cuando comamos frijoles. ¿Sabe por qué? Porque esa conexión con el Dios Todopoderoso no la habremos perdido. Seguirá con nosotros. Pero ese es el punto. En el trabajo somos una cosa. En el colegio somos otra cosa. En la iglesia somos otra cosa. En la casa somos otra cosa. O sea, tenemos un puño de maridos, perdón, como la mujer samaritana. Pero del único que sacia para vida eterna es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo quiero que se lleve eso. Dios, créame, no lo hubiera compartido antes porque no lo sabía. Pero de repente se despertó. Un día, hace un par de días, no le cuento, se despertó. Ahí ha estado la vida eterna. Y nosotros buscando. Nos hemos desposado, casado con un solo marido, como iglesia del Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Miren lo que decía el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, mire, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El meterme en esa palabra y ser radical conmigo mismo. Dice, Señor, ¿sabes qué? El hacer tu voluntad para mí ha sido de alta satisfacción. Y eso es lo que nosotros no vivimos. Porque no nos hemos metido con la voluntad de Dios, sino que con nuestras propias voluntades. Y estamos viviendo lo que nosotros hemos decidido, no lo que el Señor nos ha mandado. Por eso andamos en la calle. Pero es radical. El límite está establecido. ¿Cuál es tu límite? La palabra del Señor. Dice, de aquí no pases, no pases, no pases y no pases. Mantente adentro, pero no afuera. Afuera es muerte. Adentro hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí está la vida eterna, hermanos. Ahí está la vida eterna. Ahí está la vida eterna, ahí está. ¿A qué límites debemos todos entrar para ya no salir? Nunca salir. Aquí me voy a estar.
aquí y no me voy a volver a salir. Pero si tú vuelves a tu casa y vuelves, como decía la prédica del hermano, a tu charco, no has entendido lo que es la vida eterna. Y qué triste saber la medicina de nuestra enfermedad y seguir enfermo. Dijeron, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero. Hermanos, y ahí, mire, va a salir de acá, va a salir para allá, va a salir para todos lados, y usted va a ser un tizón encendido del fuego de Dios. Dice, ¿y por qué no se apaga? Entonces pues, la gente dice, no, hagamos culto, que estemos aquí, o sea, que brinquemos, hagamos esto, hagamos lo otro, para que no se nos pierda. No, yo le voy a decir, ¿sabe cómo no va a perder la presencia del Señor nunca? Obedeciendo a Dios, la palabra del Señor. No se la va a perder. Pero nosotros hemos dicho, ahí está, vamos, ahí está, ahí está, ahí está. Pero ¿y tu obediencia? Por eso queremos traer 16 prédicas que hablen de la obediencia, para que nuestra mente se ubique, esté ahí martillando obediencia, 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 pero que sobre todo es mi anhelo en el Señor, y yo pido disculpas de repente por mis palabras, pero yo sí quiero trasladar esto. Ahí está la vida eterna. Siempre he estado ahí. A lo mejor no sea la persona más idónea para trasladar este asunto, pero ahí está la vida eterna. Eso sí lo he entendido. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Obediencia a la palabra de Dios y sus mandamientos. Caminemos en esos límites y no vamos a pasar a muerte, sino que vamos a tener y a disfrutar la vida que eterna. Póngase de pie. Al menos me retroalimentó el hermano, porque estaba entendiendo la palabra de Dios. Ahí está, hermano. Esa es la vida eterna. Dice, pero ¿cuál es la vida eterna? Esa es la vida eterna. El Señor y su palabra. El Señor nos puso límites, pero no nos los puso por capricho. Nos puso límites como cuando usted con su hijo bebé le puso barandas a la cuna. ¿Lo estaba odiando para que no saliera de su lugar? No. Lo estaba protegiendo. La palabra es protección para que la muerte no llegue a nuestra vida. Eso es todo. Es protección. La palabra es protección para que la muerte no te toque.
¿Cuántos límites estás cruzando? Por eso no llega a la vida eterna. Dice, yo no disfruto la vida eterna, yo lo que tengo es otra cosa. Porque sobrepasaste límites que nunca debiste sobrepasar. ¿A qué sendero tienes que volver? ¿Qué nos jugamos? La vida eterna. Es que, hermano, es que yo soy así, nadie me lo va a quitar. Vas a tener que quitarte y trabajar contigo mismo, porque se trata de la vida eterna. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor en esta mañana? No hemos caminado en el eterno, hemos caminado en muerte, desobedeciendo la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, principalmente pido perdón, Dios Todopoderoso. No entendía, Señor, no entendía, no alcanzaba a ver. Pero, Señor, quiero pedirte de todo corazón, no quiero caminar en muerte, quiero caminar en vida eterna, Señor Jesús. Ayúdanos, 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 Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Santo. Ayúdanos. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien acá que aún no ha hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo? Señor, si hay alguna persona que no ha hecho su decisión de fe, los hermanos servidores se movilizan y miran. ¿O alguien desea reconciliarse con el Señor?